Cada 26 de enero, un día después de haber celebrado la conversión de San Pablo, la Iglesia Católica celebra a los santos Tito y Timoteo, amigos cercanos y discípulos del apóstol de los gentiles. Tito y Timoteo estuvieron a cargo de las comunidades cristianas de la isla de Creta y de Éfeso, respectivamente. A ellos fueron dirigidas 3 de las cartas atribuidas a San Pablo: la primera y segunda epístola a Timoteo y la epístola a Tito. Estas cartas forman parte de las epístolas paulinas e integran el conjunto de libros que componen el Nuevo Testamento. Timoteo, el que honra a Dios. Timoteo nació en Listra, hoy Turquía, hijo de padre pagano y de madre judeocristiana. Su nombre está en griego y significa que honra a Dios. En el Nuevo Testamento aparece como el discípulo más cercano al apóstol Pablo, con quien realizó numerosos viajes. El apóstol lo nombró obispo de Éfeso, y en virtud de dicho encargo, lo hizo destinatario de las 2 cartas que conocemos, redactadas con el propósito de orientarlo en la dirección de sus comunidades. San Timoteo es mencionado 6 veces en los Hechos de los Apóstoles, 17 veces en las epístolas paulinas y 1 vez en la epístola a los Hebreos. El Papa Benedicto XVI, en una de sus reflexiones, señalaba un aspecto muy importante en torno a la relación entre Pablo y Timoteo, que impulsa al convencimiento de lo importante que es la amistad en Cristo para mover a los cristianos de hoy a hacer apostolado como ellos lo hicieron. En efecto, el apóstol le encargó misiones importantes y vio en él una especie de alter ego, como lo demuestra el gran elogio que hace de él en la carta a los Filipenses. A nadie tengo de tan iguales sentimientos, isópsikon, que se preocupe sinceramente de vuestros intereses. Filipenses 2, 20. El término isópsikon sugiere también la idea de identificados espiritualmente, y podría traducirse sin problemas de esa manera. Hoy, parte de las reliquias de Timoteo reposan en Italia, en la Catedral de Termoli, a donde fueron llevadas en el año 1239, procedentes de Constantinopla. Tito, a quien San Pablo llamó compañero y colaborador, 2 de Corintios 8, 23. Por su parte, Tito, cuyo nombre intitula otra de las epístolas paulinas, acompañó al apóstol y a Bernabé durante el concilio de Jerusalén. Tito, curiosamente de nombre latino, fue de origen griego, y en consecuencia, pagano. Después de haber predicado al lado de Pablo en varias ciudades, éste lo consagró obispo de la isla de Creta. Al tiempo, Pablo le escribe al nuevo obispo atestiguando la verdad e importancia de la enseñanza de Cristo recibida de los apóstoles, asunto no prescindible, sino absolutamente necesario para la salvación. Es cierta esta afirmación, y quiero que en esto te mantengas firme, para que los que creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de las buenas obras. Esto es bueno y provechoso para los hombres. Tito 3, 8. En la actualidad, en Gortina, Creta, se conservan las ruinas de una basílica dedicada a San Tito. En la capital de la isla del Mediterráneo, Heraclión, hay una iglesia bajo la advocación del santo, en la que se preservan sus reliquias desde 1966. Antes de ese año estuvieron en Venecia, Italia, donde tuvieron que ser trasladadas en tiempos en los que Creta cayó bajo dominio turco. Festividad común. Hermanos en el apostolado. En 1969 se produjo la reforma del calendario de los santos, lo que habitualmente se denomina santoral, por mandato del Papa San Pablo VI. Antes de la reforma, la fiesta de San Tito se celebraba el 25 de febrero, pero luego pasó a celebrarse el 26 de enero, el mismo día que San Timoteo, el otro discípulo y amigo cercano de San Pablo. ¿Por qué ese cambio encierra un detalle hermoso que solo puede venir de Dios? En primer lugar, Pablo, siendo apóstol de apóstoles, no acaparó ni centralizó todo el trabajo pastoral en sí mismo. Supo elegir colaboradores honestos y delegar correctamente en pos del cumplimiento de su misión. Finalmente, habrá que reconocerle siempre a Timoteo y a Tito su gran disponibilidad. Cuán mezquinos somos a veces los hijos de la Iglesia. Siguieron a Pablo en periplos de altísima exigencia, y lo representaron ante muchas comunidades, incluso en esas ocasiones en las que los recibieron con hostilidad. San Tito y San Timoteo, rogad por nosotros. La Iglesia Católica también celebra a Santa Paola, matrona romana 26 de enero. Santa Paola, maestro de la Madonna di Strauss. Paola, maestro de la Madonna di Strauss. Copyright Musei Vaticani, noble romana. Paula nació en el año 347 después de Cristo, en el seno de una ilustre familia romana emparentada con la gens Cornelia.
Se casó a los 16 años con el senador Toxocio, con quien tuvo 5 hijos, 4 mujeres y un varón. Hasta los 32 años vivió rodeada de lujo y comodidades. Pero al morir su esposo, Paula se acercó al grupo de viudas guiadas por Santa Marcela, dedicándose con ellas a la oración y a la penitencia, y acogiendo esta orden semimonástica en su gran casa romana en el Aventino. Fue Marcela quien le presentó, en el año 382, a San Jerónimo, quien había llegado a Roma con los obispos Epifanio de Salamina y Pablo de Antioquía. Paula quedó profundamente impresionada y hospedó a los 3 peregrinos en su casa. Jerónimo tuvo una gran influencia sobre Paula, e hizo nacer en ella el deseo de abrazar la vida monástica en Oriente. En Tierra Santa. En septiembre del año 385, tras la muerte de su hija Blesilla, Paula decidió partir hacia Tierra Santa, acompañada por su hija Eustoquio, para seguir la vida monástica. Jerónimo, que había partido precedentemente, las alcanzó en Antioquía, y juntos cumplieron la peregrinación a los lugares santos en Palestina. Luego se dirigieron a Egipto para seguir las lecciones de los eremitas y de los cenobitas, y por último se establecieron en Belén. Allí fundaron 2 monasterios, uno masculino y otro femenino. Cada día las monjas cantaban todo el salterio, que debían conocer a memoria. Paula seguía particularmente el ayuno y las obras de caridad, donando a los pobres todo lo que fuera necesario para su subsistencia. Paula y Eustoquio colaboraron en forma activa en las predicaciones de Jerónimo, con un fervor cada vez más profundo, siguiendo su dirección espiritual. Paula ayudó a Jerónimo a calmar su temperamento irascible, y logró que tuviera una actitud humilde y paciente, especialmente a la hora de confrontarse con los seguidores de Orígenes. La traducción de la Biblia en latín. Entre las contribuciones más significativas de Paula a la predicación de Jerónimo está la traducción de la Biblia del griego y del hebreo al latín. Ella misma sugirió la necesidad de esta traducción, y se dedicó, con la hija Eustoquio, a copiar la obra para que fuera difundida. La muerte. En el 406, a los 59 años, Paula comprende que su muerte se acerca. Le pareció escuchar la voz de Jesús, que se dirigía a ella con las palabras del Cantar de los Cantares. «Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto». Y ella le respondió con las palabras del Salmo 27. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿A quién he de temer? He de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes». Y se abandonó en la muerte. Asistieron a sus funerales no solamente los monjes y monjas de los 2 monasterios que fundó, sino también muchos pobres que ella había ayudado durante años y que la consideraban su madre y benefactora. Fue sepultada en Belén, en la iglesia de la Natividad. Jerónimo le dedicó el Epitafium Sanctae Paulae, y cuando murió, en el 419, fue sepultado cerca de la tumba de Paula y Eustoquio,